nuestro profesor Daniel Mansuy, quien es licenciado en Humanidades, con mención en Historia y Filosofía, máster en Filosofía y en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rennes. Además, es director de estudios del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, y es columnista del diario La Tercera, autor de diversos artículos y del reciente libro Nos fuimos quedando en silencio. En el otro lado tenemos a Axel Kaiser, abogado, máster en Inversiones, Comercio y Arbitraje y Estudios Americanos, doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, columnista y autor de diversos libros, entre los que destaca el más reciente, El engaño populista. Por último tenemos acá moderando a Juan Carlos Infante, quien es licenciado en Ciencias Sociales con mayor en Ciencia Política, máster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Los dejamos entonces con el conversatorio Chile, Realidad Política y Proyectos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Axel. ¿Se escucha o no? No. ¿No? ¿Ahí sí? ¿Tampoco? ¿Y este? ¿Se escucha ahí? Sí. Ya. ¿Y este de acá? No. Parece que nos quedamos con uno nomás. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos quedando en silencio, exactamente. ¿Ahí sí? Ya. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, Axel y Daniel. Me parece que hay que empezar por agradecer y felicitar a los alumnos que están acá presentes, a los organizadores por haber creado este espacio de conversación tan relevante. Bueno, el formato va a ser el siguiente. Primero, una pregunta muy breve y directa, que cada uno tendrá que responder por separado en 7 minutos. ¿Ya? Luego, la idea es que ustedes conversen, porque podemos anticipar que habrán algunas diferencias en los diagnósticos y propuestas que vayan a hacer. Y esa conversación no está estructurada, es una conversación libre. Y al final vamos a dejar 15 minutos para que los presentes, acá, los alumnos, profesores, etcétera, que quieran hacer preguntas puedan hacérselas directamente y ahí traspasar el diálogo a la audiencia. Y bueno, entonces empecemos con esta pregunta. Pero para poner un poco en contexto, yo creo que acá nadie puede poner en duda que Chile ha cambiado. Particularmente las categorías de libertad, igualdad, justicia, no se entienden como solían entenderse, y parece ser que los líderes políticos y económicos no han sido capaces de enfrentar, adaptar o dirigir esos cambios. Ustedes dos han escrito sobre eso y han tratado de explicar qué ha pasado y cómo podemos salir de la crisis política que implican estas transformaciones. Por eso nos gustaría que en 7 minutos presenten su diagnóstico de la realidad chilena y por dónde creen que deben avanzar las soluciones. Entonces, siguiendo el orden de la exposición de los libros, de hecho, vamos a empezar con Axel y luego seguiremos con Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Estar de nuevo en la Universidad de los Andes, aunque algunos no lo sepan, yo hice clase en esta universidad hace un par de años atrás, varios años atrás de hecho. Tenía un curso sobre política en América Latina y siempre vuelvo una vez al año invitado a este tipo de eventos que considero muy constructivos. Tengo buenos amigos en esta universidad y me encanta volver, así que muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. A ver, en 7 minutos, ahora me van quedando como 6 y medio. Ya, ahora empieza a correr el tiempo. Obviamente es muy difícil hacer un análisis muy completo de todas las aristas que tiene tu pregunta. Mi tesis fundamental, y algunos aquí la conocen, es que, y basada en una literatura muy extensa por lo demás, que no es un pensamiento original que yo tenga, tanto en la izquierda como en el mundo liberal, esta idea está, es que Chile ha ido cambiando muchísimo desde un cierto consenso que existía en torno a instituciones, si ustedes quieren, de economía social de mercado, lo que hizo la concertación, recogiendo los fundamentos de lo que había hecho el gobierno anterior, hacia un esquema en el cual está predominando una dogmática diferente, que es la del igualitarismo, la del redistribucionismo, y la idea
de que básicamente el mercado es un agente que se ha excedido, o es un sistema que se ha excedido en el país y por lo tanto tiene que ser, en el caso de la izquierda más dura, obviamente eliminado, y en el caso de otras corrientes tiene que ser severamente restringido, como si no lo tuviera ahora, lo cual a mi juicio es un error. Ahora, ¿por qué ha ocurrido este cambio donde vemos que el consenso se rompió? Ya no hay consenso. La presidenta Bachelet llegó con la retroexcavadora al gobierno. Esa es la realidad de las cosas. La presidenta Bachelet, que en su primer gobierno fue bastante moderada, vio que en este gobierno tenía la oportunidad de dejar llevar lo que ella siempre pensó. Y ella es socialista marxista. Esa es la realidad de las cosas. No puedo creer que la gente no entienda esto. Y para ella el sistema que existe, y lo dijo hace poco tiempo, es un sistema que es inmoral, es indecente. Podemos discutir más allá por qué digo que ella es marxista, pero yo creo que la evidencia es tan abrumadora que me sorprendería que alguien no lo sepa. Ahora, ¿por qué ha ido ocurriendo esto? Yo creo que en buena medida, no digo que es el único factor, pero yo creo que el factor determinante es lo que Gramsci, el marxista italiano fundador del Partido Comunista, llamaba hegemonía cultural. Yo creo que la izquierda ha hecho un trabajo sistemático en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación, en todos lados, por ir penetrando con sus ideas e ir instalando su diagnóstico de lo que es supuestamente el problema en Chile. Y en la medida en que esas categorías de análisis se van instalando, todo el mundo, incluso los que no son necesariamente afines a esa idea, empiezan a repetirla, o casi todo el mundo, en una parte. Ahora, yo puedo decir, defendiendo mi punto, que yo predije en bastante detalle todo lo que está pasando hoy día. Yo escribí un libro en el año 2009, cuando nadie hablaba de estas cosas, que se llama La fatal ignorancia, en el cual yo describí que el consenso, así como iban las tendencias intelectuales desarrollándose en el país, iba a terminar por destruirse, iban a venir políticos en algún punto en que iban a tratar de acabar con las AFP, a tratar de acabar con las disciplinas, en el fondo acabar con lo que llaman el neoliberalismo, ¿ya? Que es una palabra totalmente distorsionada a mi juicio, pero se usa, ustedes saben a lo que me refiero. Y que en ese minuto iba a ser un poco tarde para defender lo que ha sido los pilares del éxito chileno en los últimos 30, 40 años. Éxito que podemos entrar a discutir en más detalle, obviamente hay muchas cosas pendientes, pero están los números ahí de reducción de la pobreza, de movilidad social, de disminución de la desigualdad también, por lo demás, que lo podemos discutir más adelante en preguntas si ustedes quieren. Les puedo citar los estudios. Entonces, a mi juicio, la clave de todo esto tiene que ver con el mundo de las ideas, el mundo de los intelectuales y el mundo de las categorías de análisis que se instalan en la discusión pública. Y eso no solamente es algo que en la izquierda está clarísimo. Si ustedes leen el libro que acaba de sacar Mauricio Rojas sobre Lenin, se van a dar cuenta que Lenin tenía total claridad mental de que la revolución finalmente la lideraban los intelectuales, que el proletariado que supuestamente representaban lo considera totalmente incapaz de hacer cualquier cosa. Independiente de las diferencias que haya tenido con Gramsci, que es uno de los teóricos marxistas más influyentes, creo yo, y más letales que ha tenido esa corriente de ideas, también él pensaba que la cosa, más que la revolución violenta de la que hablaba Lenin, era un tema de ir difundiendo las ideas, de ir tomándose las instituciones de la cultura, incluía la iglesia y otras cosas más. Y si ustedes leen a Hayek, o leen a Friedman, o leen a los pensadores liberales en general, están de acuerdo en que al final son las ideas las que predominan en la sociedad, definen las instituciones que ustedes van a tener. John Stuart Mill lo decía claramente. Un hombre con una creencia y una fuerza social más poderosa que 99 hombres con intereses, dijo. Y a mi juicio, los que están del otro lado, o los que estamos del otro lado, que no queremos una sociedad más bien socialista o de ese tipo, no hicimos el trabajo de defender la idea de desarrollar una filosofía política que le hiciera sentido a la ciudadanía respecto al sistema que existía. Entonces el dogma igualitarista se instaló de manera bastante acrítica y transversal, e incluso los primeros seminarios sobre esto los organizaban en Casa Piedra empresarios famosos de Chile. La verdadera gran vergüenza de Chile, la desigualdad se llamaba, me acuerdo, uno que organizó muchos años atrás, hace 10 años atrás o más, Ricardo Claro, cuando estaba vivo todavía. Y en eso yo creo que hay un error de diagnóstico que es fundamental y que vamos a pasar a analizarlo después, porque yo en realidad, de partida se me está acabando el tiempo, pero en segundo lugar, para mucho esta discusión, sí quiero sintetizar diciendo que a mi juicio el tema son las ideas que predominan, porque ustedes, los seres humanos, bueno, yo también soy ser humano,
nosotros los seres humanos, vemos el mundo, se fijan de acuerdo y entendemos el mundo de acuerdo a las ideas que hemos aprendido y las creencias que nos han inculcado. Ustedes, muchos pueden ser católicos, ven el mundo de una cierta manera, que una persona que no lo es. ¿Por qué es eso? Y van a regir su actuar de acuerdo a esas ideas y van a pedir cambios sociales, legislativos, lo que sea de acuerdo a esa idea. Ustedes, algunos se van a oponer al aborto, otros van a ser partidarios de despenalizar el aborto. Unos van a querer un Estado más grande, otros un Estado más chico, y así. ¿Por qué es así eso? Porque ustedes piensan el mundo de alguna forma. Porque tienen valores y principios que de alguna manera han sacado, y esos valores y principios, que a veces forman parte de las ideologías, te dicen no solamente cómo el mundo es, o sea, no solamente te ofrecen un diagnóstico para establecer cómo el mundo es, sino que al mismo tiempo tiene un componente prescriptivo, es decir, te dicen cómo el mundo debería ser. Y así son los del desarrollo que hemos experimentado en Chile en los últimos años. No, esto está funcionando, fíjate. ¿Funciona? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Axel, también. Muchas gracias, Centro de Alumnos, por haber organizado esta actividad que permite conversar y confrontar ideas siempre en un tono constructivo o de diálogo, ¿no? Juan Carlos partió su pregunta diciendo Chile cambió, que ese parece ser como el paraguas que nos permite pensar esta pregunta, ¿no? Es como, bueno, Chile cambió, y efectivamente Chile cambió. Cuando yo tenía 20 años y estaba en la universidad, hay muchas cosas que se daban por hechas, que hoy día han pasado 20 años, como pasa el tiempo, y ya no se dan por hechas, ¿no? Y por tanto hay que ir a justificarla. Y eso se acabó porque la política de los consensos que bien describía Axel respondía, yo creo, a condiciones contingentes que no podían durar, ¿no? O sea, si la concertación de alguna manera encarnó la continuidad de la política económica liberal, para no ocupar la palabra neoliberal, que yo sé que es más polémica, pero llamémosla así para no quedarnos en eso, bueno, fue por una suma de circunstancias contingentes que no se podían prolongar en el tiempo, ¿no? Fue con Augusto Pinochet vivo y comandante jefe del ejército, esto es algo que a nosotros se nos olvida, pero yo era niño cuando Pinochet un día se enojó y sacó boinas negras a la calle y Santiago estaba lleno de boinas negras, ¿no? Eso es algo que hoy día uno piensa que no podría nunca ocurrir, ¿no? Pero ocurrió en Santiago hace, qué sé yo, 25 años, ¿no? Y también tiene que ver con esa curiosa alianza que hoy día estamos viendo cómo se intenta sobrevivir, pero que tiene muchas dificultades para sobrevivir, que es la alianza entre el centro y una izquierda más radical, ¿no? Esa alianza sobrevivió a la concertación porque los líderes demócratas cristianos, por ejemplo Benninger, pudieron obligar a la izquierda a quedarse con ellos porque había una amenaza que se cernía, ¿no? Estaba la amenaza del fin de la democracia. Esa amenaza se acabó y esto es muy visible en los políticos de izquierda más jóvenes que ya no tienen miedo, ¿no? Y ojo, no ocupo la palabra miedo en términos peyorativos. Camilo Escalona es un político marcado por la ruptura de la democracia chilena. Por tanto, Camilo Escalona es un político prudente respecto de lo frágil que es la democracia en Chile. Camila Vallejo no lo es, porque nació muchos años después y por tanto no tiene esos traumas en su cabeza, ¿no? Y eso hace que el cambio generacional haga saltar por los aires esos consensos, ¿no? Chile creció mucho en esos 30 años, eso es innegable, la calidad de vida que tengo yo respecto a la de mis papás y la que pueden tener ustedes respecto de sus abuelos, digamos, es muy, muy, muy distante. Eso hay que tomar conciencia. Yo tengo un diagnóstico parcialmente crítico del desarrollo chileno, pero siempre parte por ese reconocimiento, ¿no? Hay un desarrollo que es innegable, ¿no? Y nadie podría decir que no está ahí, ¿no? Basta salir a la calle y mirar las fotos de lo que era Santiago hace 30 o 40 años. Cuando yo digo esto y me escucha mi papá me dice, bueno, tú no te imaginas lo que era Chile en los años 50, digamos, donde ya era otra cosa, ¿no? Pero perdimos o no tuvimos por distintos motivos las herramientas para defender ese desarrollo, ¿no? Por eso el libro se llama Nos fuimos quedando en silencio, porque no supimos cómo justificarlo, ¿no? Porque el progreso, como decía Aarón, produce tensiones. El progreso no es unívoco, ¿no? El progreso produce sus propios problemas, ¿no? Los países desarrollados tienen sus tensiones brutales. Vimos hace pocos días una elección en Francia que tuvo un resultado muy sorpresivo. O sea, en fin, que las encuestas lo predecían, pero que fue sorpresivo por otros motivos. Y claro, son países desarrollados, ricos. Francia es la quinta economía del mundo, pero tiene unas tensiones internas, pero completamente brutales, ¿no? Y nuestro progreso no fuimos muy conscientes de esas tensiones ni les pusimos mucho ojo, yo creo, ¿no? Algunas de esas tensiones tienen que ver con el mercado, otras no. Yo no creo que el problema sea así como mecánico, más Estado, más mercado, menos mercado. Yo creo que nuestros problemas tienen que ver con la constitución de la comunidad política y se traducen y se manifiestan, por supuesto, a través del mecanismo de mercado o la institución del Estado, ¿no?
Y por eso me parece urgente, y en esto estoy de acuerdo con Axel, en este punto, ¿no? Me parece urgente un esfuerzo de justificación política, ¿no? En el sentido de decir, bueno, tenemos que volver a pensar nuestras instituciones, ¿no? Al gobierno de Sebastián Piñera le ocurrió que salieron estudiantes a la calle y hicieron una reivindicación de justicia, ¿no? O sea, nosotros creemos que este sistema es injusto. ¿Y qué dijo el gobierno? Bueno, respondió con respuestas tecnocráticas. Bueno, le vamos a cambiar un poquito aquí, un porcentaje más allá. Y no contestó en nada a la pregunta, porque la pregunta se movía en un nivel distinto, ¿no? La derecha cuando gobernó, que gobernó 4 años, después de haber estado 20 años en la oposición, o sea, después de, uno supone, estos tipos se prepararon en 20 años, ¿no? Llegó con pocas herramientas intelectuales para enfrentarse al poder, ¿no? Y yo me temo que puede pasar lo mismo en un año más, pero en fin, eso ya sería ir muy lejos, ¿no? Entonces yo creo o llamo, o lo que me interesa trabajar, digamos, es un esfuerzo de comprensión y de diagnóstico que a mi juicio tiene que ser muy afinado respecto de lo que ocurre en Chile hoy y de las tensiones que produjo ese progreso. Yo esas tensiones me interesa o quiero, y a lo mejor estoy equivocado, pero es mi convicción, me interesa tomármelas en serio, ¿no? O sea, uno puede decir, y aquí sí me alejo de Axel, yo creo que el registro polémico en general puede ser útil en muchos campos, me parece que aquí se queda corto, ¿no? A mí me interesa descubrir la verdad que hay en la reivindicación igualitarista. No porque crea que la reivindicación igualitarista es de por sí sana y uno deba comérsela de manera crítica, ¿no? Pero me interesa saber qué es lo que hay de verdad ahí, en el sentido de qué es lo que revela la aspiración por la igualdad, que es una aspiración tan vieja como los griegos. Si uno lee la política de Aristóteles, está siempre gobernada entre los demócratas y los oligarcas, ¿no? Es la misma dinámica política la que va constituyendo la comunidad, ¿no? En ese sentido los problemas no han cambiado mucho. Pero me interesa descubrir lo que hay de verdad ahí, porque me interesa saber si es que en algunas tensiones que ha producido el crecimiento en Chile nos pueden servir para tomarnos en serio esos problemas y tratar de superarlos en la medida en que sean superables, sin que eso implique comerse todo el dogma, ¿no? O tragárselo entero. Porque yo creo que las comunidades políticas que crecen generan tensiones. Y esas tensiones, por ejemplo, tienen que ver cuando hay crecimiento económico, y ese crecimiento económico, ¿me queda un minuto o un segundo? Un minuto. Y ese crecimiento económico es percibido por la gente, o por muchas personas, como injusto. Ojo, no estoy diciendo que sea injusto, habrá que ir a ver, ¿no? Habrá algunos que pueden ser injustos y otros que no. Pero cuando es percibido como injusto, bueno, el sistema tiene un problema de legitimación. Y algo pasó en Chile, y a mí me interesa saber qué, algo pasó en Chile que aquello que hace 20 años se consideraba como modelo social, o sea, hace 20 años los empresarios iban a bailar a la Teletón, porque representaban el modelo social por excelencia, o sea, mis compañeros de curso en el colegio querían ser empresarios porque lo que el Chile de los 90 elevaba al nivel de modelo era el empresario. ¿Qué pasó en Chile? Que hoy día un empresario apenas puede salir a la calle, ¿no? Ahí pasó algo. Y yo no creo que hay bastante de lo que dice Axel, ¿no? Creo que hay bastante vamos a decir, ideología de izquierda, habría que precisar mucho ese término. Creo que hay bastante de eso, pero no creo que haya solo eso. Y me interesa saber qué significa ese no solo eso. Y por eso me interesa tomarme en serio esa reivindicación, no porque la crea necesariamente justa, habrá que ver la formulación, pero creo que ella nos revela algo de nuestra propia situación, ¿no? Y creo que no hay que negarla sin más, no hay que ignorarla sin más, hay que tomársela en serio en el grado de verdad que pueda contener. En fin, con eso termino. Si es que estoy en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Pasado, pero bien. Pero poquito. Pero poquito, sí. A ver, acá voy a pegar de reduccionista. De cierta forma, el planteamiento es que íbamos bien y podríamos haber seguido yendo bien, pero hubo una intervención en el mundo de las ideas que cambió, en el fondo, ese rumbo. Tú, Daniel, planteas que íbamos bien, pero ese bien no se sostenía, no se podría sostener en el tiempo. Por razones también, en cierta forma, no solo de las ideas, pero también de la misma estructura de cómo se estaba entendiendo la sociedad a sí misma y cómo se estaba construyendo esa sociedad, que tenía algunos vicios. Bueno, tú escribiste en un libro, tú en otro libro haces alusión al de Axel, y me gustaría en el fondo que ahora pudiésemos
profundizar un poco en eso, porque precisamente lo que hablan es de lo que se acaba de presentar hace unos minutos. ¿Cómo ves tú, Daniel, este planteamiento que hace Axel, que ahora lo enunciaste? ¿Cómo ves tú que esa lectura que hace él podría explicar o no explicar lo que está pasando hoy? ¿Cómo se podría salir de eso? Y si es que tú, Axel, encuentras algún valor a esta percepción que tienen las personas respecto a hechos concretos que se traducen en desigualdad, en también, bueno, percepción de que esa desigualdad es injusta, de esta falta de legitimidad también que habla Daniel del mismo sistema. ¿Cómo se puede, en cierta forma, recomponer el rumbo desde tu perspectiva y desde la tuya? ¿Cómo crees tú, Daniel, que se podría rearticular ese discurso, no mirando tanto hacia atrás, sino que proyectando hacia adelante? No sé si es muy enredado lo que acabo de plantear. Son dos preguntas distintas, pero sí. Son dos preguntas distintas. Contesto la primera y después le doy la palabra a Axel. Yo cuando leo a Axel, que tiene un talento innegable y que, o sea, tiene mucho talento en el registro de la polémica, ¿no? Yo cuando partí leyendo una columna en la que después me mencionaba a mí, aunque me siguió gustando, pero dije, esta columna es una pieza retórica muy bien hecha. Después me nombraba a mí, me gustó menos porque me nombró sin mucho, no era un elogio, digamos, pero era una columna muy bien escrita, ¿no? O sea, o sea, como columna funcionaba muy bien. Porque Axel tiene ese registro y lo trabaja bien. Ahora, yo creo que ese registro, que obviamente que tiene su valor en algún plano, a mí me parece que el registro puramente polémico queda casado en la mímesis, y perdón por decirlo así como medio complicado, pero queda casado porque no logra salir de las categorías tal y como son descritas por el adversario o por el que está al frente, ¿no? Esto lo explica muy bien, si a alguien le interesa el problema filosófico, muy bien Strauss en una crítica que hace al libro de Schmitt, El concepto de lo político, pero para volver a Chile, lo que me deja insatisfecho del diagnóstico que hace Axel, porque como dije en la primera parte estoy de acuerdo, y en esto hago un paréntesis, hay gente que se queja, la malvada gente de izquierda que hizo su pega, porque eso también es la otra parte del problema, ¿no? La gente de izquierda hizo su pega, trabajó, editó. Si usted va a cualquier librería, digamos, usted va a ver que LOM tiene, hace unas semanas me contaron la cantidad de libros que ha editado LOM en los últimos 20 años, pero eran miles, digamos, se contaban en miles. Y usted va a buscar los del frente, digamos, no va a encontrar libros, va a encontrar así como ya hay 3 libros, digamos, pero no hay gente que trabajó y gente que trabajó menos, y eso se nota 20 años después, no hay ningún misterio en eso. Y en eso yo también admiro a la gente que no piensa como yo, digamos, y que hizo un trabajo sistemático de formar gente, de escribir libros y de generar una masa crítica que les permitió generar eso que Axel llama la hegemonía cultural, ¿no? Hay ideas que son dominantes en Chile que no eran dominantes hace 20 años. Dicho eso, para responder a eso, digamos, para responder al otro modelo, por decirlo así, digamos, que el libro como que no es el único, pero que encarna ese punto de inflexión y esa articulación política que está en la nueva mayoría, que dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo en que tiene inspiración marxista, pero lo diría de un modo distinto, creo que un poco más complicado. Creo que el registro meramente polémico para responder a eso pierde de vista matices o pierde de vista complejidades de la realidad que no se dejan ver así. En el otro libro de Axel, porque Axel tiene varios libros, en su portada, que es El engaño populista, si es que es el título, o El engaño... Muchas gracias. Sale en la portada, me puedo equivocar con los nombres, pero creo que voy bien, ¿no? Pero Fidel Castro, Evo Morales, debe estar Chávez, sin duda que está Chávez, ¿no? Ahí está. Muchas gracias. Pablo Iglesias, ese otro, ¿no? Y sí. Perfecto, es que está tapado la tercera edición, éxito de venta, pero está también está Michelle Bachelet, no sé si está el Papa Francisco aquí, pero creo que no. Hay un capítulo sobre el Papa, pero hay un capítulo sobre el Papa, pero debería estar. Ya. Yo creo que poner esto, y está Cristina, mi amiga Cristina Kirchner también, muy bien. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo digo, bueno, usted defina al adversario y meta todo eso en el mismo saco, perfecto. Esto tiene un poco que ver con lo que Hayek cuando dedica Camino de Servidumbre dice, si mal no recuerdo, los socialistas de todos los partidos, ¿no? Yo siento que el libro está escrito para mí porque está hablando de gente como yo, obviamente, ¿no? Pero yo creo que uno pierde de vista fenómenos importantes si uno identifica a Fidel Castro con Michelle Bachelet. Yo no voté por Michelle Bachelet, no creo que votaría por ella, digamos, no tengo mayor afinidad política con ella,
Pero, en fin, ponerla en algún sentido en el mismo lugar que Fidel Castro, claro, en algún sentido son los dos de inspiración marxista. Michelle Bachelet vivió en la RDA, tiene algo en su cabeza, ¿no? Así como compartimento estanco, en su manera de gobernar, sin duda que hay algo de eso. Pero, en fin, políticamente Michelle Bachelet ha sido una gobernante electa democráticamente que se ha sujetado, grosso modo, a las instituciones y a la Constitución de Pinochet, digamos. Entonces, cuando uno dice, bueno, estos son todos malos y están todos allá, yo creo que uno pierde de vista elementos que son importantes, como poder distinguir, como poder decir que Michelle Bachelet es muy distinta a Fidel Castro, y yo creo que no se merece, pese a todas mis diferencias con ella, estar en la portada de un libro con Fidel Castro bajo ninguna circunstancia, pese a que, yo sé lo que Axel me va a decir, corrió cuando fue a Cuba, corrió a verlo porque Fidel Castro estaba enfermo y en un minuto dijo, ahora pueden venir a verme, y Michelle Bachelet corrió. Yo sé eso y creo que obviamente hay un argumento para ese lado, ¿no? Pero en el fondo, decir, distingamos aquí, o tratemos de distinguir qué es lo que hay de cierto, como decía yo, en la reivindicación igualitarista, nos puede permitir responder mejor al anhelo de legitimación o a la necesidad imperiosa de legitimación que tiene la economía de mercado en Chile. Esto es bien evidente, pero por ejemplo, si es que las ISAPRES no hacen un esfuerzo por legitimarse públicamente, bueno, las van a destruir. Yo no quiero que las destruyan, me parece que es un sistema que puede ser sano bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, las ISAPRES no han hecho ningún esfuerzo por legitimarse políticamente, ¿no? El caso de la AFP yo creo que es más complicado porque requiere más regulación estatal, como el cambio de edad, digamos, y el cambio de la Constitución. Pero el caso de las ISAPRES, las mismas ISAPRES podrían tomar algunas medidas, ¿no? Como por ejemplo, no cobrarle más a las mujeres porque pueden tener hijos cuando las guaguas hacen de 2, ¿no? Una cosa así como sencilla. Las ISAPRES nunca han tenido iniciativa para resolver ese tipo de injusticias, ¿no? Entonces, si no hacemos un esfuerzo para recoger lo cierto que hay en esa reivindicación, yo creo que vamos a quedar en una polémica mimetizada y vamos a quedar atrapados en las categorías tal y cual están descritas como por el adversario, que es aquello, creo que es aquello en lo que por momentos cae. Pero en fin, le doy la palabra a Axel, porque supongo que tendrá cosas que decir. Sí. Bueno, yo le hice un cariñito, de verdad, una columna a Daniel, porque él me hizo un cariñito muy agradable. Nada personal. ¿Así? No, yo sé, muy agradable en uno de sus libros. Entonces yo sentí que después de muchos cariños que me habían llegado de varias personas, tenía que devolver tanto afecto. Pero la verdad es que, bueno, dentro del libro, yo entiendo tu punto. Yo entiendo tu punto que una cosa es la polémica, otra cosa es establecer la verdad, y eso te lleva a un análisis mucho más sofisticado, mucho más complejo, mucho más integral, etc. Yo entiendo ese punto. Ahora, también tu crítica tiene que tomar en cuenta desde dónde hablo yo, porque mi postura, que es la liberal clásica, probablemente Hayek, influyó bastante por Nozick, como tú bien notaste en uno de tus libros, etc. No diría yo que son ellos intelectuales o pensadores simplones que simplemente se dedican a la polémica, sino personas bastante sofisticadas en su argumentación, por mucho que no esté de acuerdo o no. Y lo que intento hacer yo es, con esas ideas, un análisis de, en este caso, pues, por ejemplo, otro modelo del marco teórico que planteó Atri y compañía en el libro El Otro Modelo, que es un pésimo libro, se los tengo que decir francamente. Lleno de errores, lleno de falacias, lleno de distorsiones, creo que tiene 2 páginas de bibliografía y ni una cita al pie de página. Es un libro muy mal hecho, esa es la verdad. Y lo que hice yo fue refutar paso a paso con más de 200 citas, con 20 páginas de bibliografía, citando estudios empíricos, citando filósofos, citando todo tipo, lo que ellos plantean. Ahora, ¿tengo razón en todo lo que dije? Tal vez no, puede ser que no. Pero hice un trabajo bastante serio de análisis de lo que ellos planteaban y lo refuté desde la perspectiva, uno, liberal clásica, y otra, refutando, por cierto, con estudios empíricos, cosas que ellos decían que no eran verdad, que no son verdad, así de simple. Entonces, ellos sí que se tiraron un panfleto superficial. Si tú me preguntas a mí, te lo digo con toda franqueza y honestidad. En el caso del engaño populista, claro, Bachelet está en la portada, más abajo, más chiquitita, como para que, ¿no? Pero claro, dentro del libro se hace la diferencia y en realidad sí decimos que Bachelet no es lo mismo que Chávez y todo, lo explicamos, efectivamente. Ahora, pertenece a la gran familia de populistas latinoamericanos y mi respuesta honesta es sí. Yo no la puse solo por un tema de hacer polémica, mi respuesta honesta es sí. Bachelet es una persona alineada, como Fernando Atria y otros, con el socialismo del siglo XXI. A mí no me cabe ninguna duda de que si ella tuviera la posibilidad de implementar en Chile un sistema socialista, lo haría.
Y te recuerdo no solamente de que ella saltó a los brazos de Fidel Castro cuando fue a Cuba en su primer gobierno, sino que cuando murió Fidel Castro, ella tuiteó que había muerto un gran líder por la justicia social y la humanidad y la dignidad de las personas en América Latina. Lo tuiteó. Ahora, ¿este es un diagnóstico mío? No, no es un diagnóstico mío. Si ustedes hablan con Max Colodro, que fue comunista, fue izquierda. Si ustedes hablan con Roberto Ampuero, que fue comunista. Si ustedes hablan con Mauricio Rojas, que fue comunista. Y varios otros más les van a decir que Bachelet, en su corazón, en el fondo, es marxista. Y nunca lo dejó de ser. Yo escribí una columna larga en el Libero con varias citas. Ella dice textual que el modelo que se trajo a Chile después de su tiempo en el exilio fue el de la RDA. Y cuando le han preguntado por los derechos humanos en la RDA, que fue una dictadura criminal espantosa, ella siempre guardó silencio diciendo que ella lo único que tenía era palabras de agradecimiento para eso. Cuando murió Hugo Chávez, en su funeral, creo que fue en su funeral o poco después de su muerte, ella declaró que Chávez había sido un ejemplo y que había sido un gran líder para reivindicar a los pobres y todo. Entonces no cabe ninguna duda, a mi juicio, de que ella pertenece a esta familia y que ella es la conductora de la retroexcavadora. Todo el mundo la trata de exculpar a ella. Pero en Chile, cuando entró el gobierno de la nueva mayoría, yo escribí varias columnas antes de que entrara. Escribí una en Forbes, me acuerdo, antes de que ganara el gobierno en Estados Unidos, que fue una de las columnas, me encontré con el editor de Forbes en Nueva York, después me decía, nunca me habían mandado tantos mensajes para insultarme como después de tu columna. Porque la columna decía que si Bachelet entraba al gobierno, y esto a la luz de lo que yo ya venía estudiando, lo que decían sus asesores y otros, por lo demás ella presentó el libro Otro Modelo, la columna decía que era probablemente el fin del milagro económico chileno, como se le conoce a lo que pasó en Chile, ¿verdad? A efectos internacionales. Y analizaba varias de sus propuestas generales, porque era difícil saber técnicamente qué es lo que querían, pero generalmente ya había una idea para dónde iban. Y hasta gente de derecha me dijo que no, que esto iba a ser un gobierno, mis amigos de bancos de inversiones me llamaban, porque sus clientes de Estados Unidos les estaban llamando, no, que esto iba a ser un gobierno moderado, como fue el primero, que aquí no iba a pasar nada grave, etcétera, etcétera, etcétera. El Santiago Times sacó todo un artículo para desacreditarme a mí, en inglés también, defendiendo que este iba a ser un gobierno socialdemócrata sin ninguna diferencia con los anteriores gobiernos de la Concertación. Yo creo que hoy día no hay nadie en Chile que esté de acuerdo con esa tesis. El gobierno de la Bachelet fue un antes y un después de la presidenta Bachelet. Lo del populismo, por lo demás, no solo lo he dicho yo, lo ha dicho Andrés Velasco, lo ha dicho alguien tan moderado como José Di Gregorio, lo han dicho gente del extranjero, lo dijo una tremenda editorial del diario La Nación en Argentina que hablaba de la regresión populista en Chile, lo mencionó el The Economist dijo que la presidenta Bachelet, si seguía así, podía correr el riesgo de poner el camino a Chile en un camino parecido al de Argentina, lo dijeron varios, el comercio en Perú, o sea, no soy el único que lo ha dicho. ¿Se fijan? Entonces podremos discrepar y tú puedes argumentar con mucho fundamento por qué no corresponde que ella esté ahí. Pero lo que no es correcto es decir que eso se me ocurrió a mí y yo lo puse solo por un tema polémico. Yo creo que hoy día hay un diagnóstico instalado y compartido hasta el presidente Lago, el expresidente Lago. En una de sus propuestas dijo, bueno, esto es un poco populismo. O sea, hay un diagnóstico compartido de que este gobierno ha seguido, obviamente no al nivel de Chávez, no al nivel de Cristina, no al nivel de ellos, una línea más bien populista. Y yo les pregunto, ¿ustedes dónde creen que estaríamos en 10 años más gobernando como la forma como se ha gobernado en Chile estos últimos 3 años? ¿Ustedes creen que seguiríamos estando como estamos? No. Yo estoy totalmente convencido de que Chile se iría al carajo. Esa es la realidad. ¿O ustedes creen que hoy día con los peores índices de crecimiento económico, de inversión y todo lo demás que tenemos en los últimos 30 años, con una clase política cada vez más fragmentada, con una sociedad cada vez más polarizada, todo eso se va a arreglar porque salga Alejandro Guillé? Si sale Alejandro Guillé, o si después sale el presidente Jackson o el presidente Boric, el que sea, todo va a ser peor. Ahora, yo creo que el diagnóstico de Daniel es complementario, no creo que sea excluyente con el que tengo yo, esa es la realidad. O sea, yo me enfoco en el tema de las ideas, escribo estas cosas, saco videos, no sé si vieron uno que se hizo medio viral, que hablé yo sobre las fortunas en Chile, a varios les llegó. Bueno, es que lo que pasa, Daniel, es que cuando tú, y a ti te debe haber pasado, pero cuando tú vas a universidades, yo viajo mucho por el país también hablando, y tú le preguntas a la gente cosas, es impresionante lo poco que sabe. O sea, cuando tú le dices cuál es el gasto público de Chile en un año, no tienen idea. Y cuando tú les preguntas por la fortuna de Luxich, creen que Luxich es más rico que todo el Estado de Chile. Mucha gente cree eso. Entonces, esos engaños, si tú no los, de alguna manera, vas disipando para que la gente en realidad chuta, yo pensé que esto era mucho, pero en realidad no es así,
Y ese es un trabajo que hay que hacer, que es mucho menos sofisticado que el trabajo de la alta academia, yo estoy de acuerdo, pero es un trabajo que hay que hacer, porque al final yo les voy a decir una cosa, yo creo que aquí tengo una discrepancia con Daniel, porque yo pienso, por muy necesario que sea el trabajo sofisticado, académico y todo lo demás, que yo un poquitito hago de eso también, poquitito, prácticamente tienen muy poca influencia. ¿O ustedes creen que la gente, yo sé que a la larga las ideas van influyendo de arriba para abajo todo, pero ustedes creen que la gente que está convencida de que hay que eliminar las AFP se leyó algún texto muy sofisticado sobre el tema de las AFP? No tienen idea. Muchas veces de cómo funciona el sistema. Lo que pasa es que les vendieron el eslogan de que por culpa de las AFP tienen una mala pensión. Pero yo tuve este debate con un profesor de la Católica una vez, le pregunté le hablé sobre la tasa de reemplazo y él, que era crítico de la AFP, no me dijo que había que eliminarla, pero muy crítico, no sabe lo que era la tasa de reemplazo. ¿Cuántos aquí saben lo que es la tasa de reemplazo? Levanten la mano. ¿Y cuántos están en contra de la AFP? Ah, qué bueno. Pero me entienden el punto, ¿no? Entonces, yo, para cerrar, yo creo que es probable que el diagnóstico que tengo yo no es todo, obvio, y tampoco he dicho que sea todo. Yo sí creo que es un factor determinante. A mi juicio, lo más poderoso que hay en una sociedad son las ideas que predominan en ella. Eso es lo que yo tengo por convicción, no solo porque lo crea yo, sino porque las lecturas que he hecho. Yo trabajé mucho con Douglas North, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, que habla de la influencia que tienen las ideologías en las instituciones y cómo las instituciones van cambiando por las ideologías, etc. Pienso que es decisivo y creo que en ese sentido el diagnóstico de Daniel es complementario, no tiene por qué ser excluyente de lo que yo estoy diciendo, es perfectamente complementario. Lo que sí pienso, para terminar, es que hoy día nosotros dos debemos sumar fuerzas y estar unidos para enfrentar lo que Chile está enfrentando. Porque tú tienes toda la razón y yo estoy de acuerdo con el hecho de que las contingencias que permitieron que se sostuviera el sistema ya no están. Y probablemente por eso el sistema ya no se está sosteniendo o tiene problemas, por decirlo de otra manera, porque tampoco seamos catastrofistas como Alberto Mayol. Pero sí pienso que esa teoría de la justicia, ese sense of fairness, lo llama Douglas North. El sense of fairness dentro de la sociedad, de la población, el sentido de justicia de las instituciones que están establecidas, es algo que se crea a partir del discurso, fundamentalmente, también de los hechos y todo, pero fundamentalmente a partir del discurso. Entonces, si nosotros no tenemos un discurso, yo creo que en materia de política económica, y esto es lo más interesante, yo estoy seguro que en materia de política económica y política pública con Daniel prácticamente no tenemos diferencias, muy pocas vamos a tener. Si lo aterrizamos al detalle y todo. Nos podemos sentar a diseñar políticas públicas y vamos a llegar a un consenso en la mayor parte. Porque no creo que Daniel quiera eliminar la independencia del Banco Central, quiera reintroducir el proteccionismo en Chile, quiera evitar el derecho de propiedad, quiera subir los impuestos para que las empresas se vayan del país, quiera hacer regulaciones que no tengan sentido. Estoy seguro que no quiere eso. Ninguno de ustedes quiere eso. Entonces, creo que estas diferencias teóricas, a mí me pasa un poco lo que le pasaba a Hayek con Rawls, que las diferencias son más como de forma que de fondo. Entonces, si bien es cierto a nivel filosófico más abstracto, sí pueden haber diferencias de fondo y podemos discutirlas eternamente y las van a ver, como Aaron las tenía con Hayek, pero al final estaban del mismo lado. Creo que el desafío que enfrentamos hoy día en Chile es tan urgente, yo estoy angustiado, se lo digo en serio, porque estoy viendo que el país se nos está yendo de las manos, estoy viendo que el Estado de Derecho está colapsando, tal vez soy un catastrofista, no tengo idea, pero estoy viendo que el Estado de Derecho se está deteriorando a un ritmo vertiginoso y me lo confirman empresarios, me lo confirma gente que vive en la Araucanía, me lo confirman todo el tiempo gente. Estoy viendo que la economía está desplomándose, estoy viendo que las finanzas fiscales se están deteriorando a un ritmo insostenible, estoy viendo todas esas cosas. Y no creo que sea imaginación mía. Entonces, estoy convencido de que nuestros trabajos al final son complementarios. Y la invitación es a los que no quieran tener efectivamente un sistema populista en Chile como el que se ve en otros países de América Latina, y no estamos libres de eso, no lo crean, se sumen a un trabajo donde más allá de las diferencias y los matices, podamos colaborar, porque realmente creo que el enemigo de todos nosotros, de esta universidad, de los que están en esta universidad, y sí hablo de enemigos, ¿saben por qué? Porque ellos nos ven así. ¿Ustedes creen que no? ¿O ustedes creen que el Partido Comunista de Camila Vallejo no es enemigo de las instituciones de educación superior, privada? Y ellos están teniendo una tremenda influencia, el Frente Amplio va a tener una tremenda influencia, la Beatriz Sánchez está teniendo, que me cae muy bien por lo demás, me entrevistó una vez, la encontré muy simpática, está teniendo una tremenda arrastre, tú no sabes lo que puede pasar en 2 o 3 elecciones más. Entonces, no nos confundamos.
yo creo que independiente de las diferencias legítimas que tenemos con Daniel, los que tenemos los liberales, con los conservadores, etc., no cabe ninguna duda de que el día de mañana, si el país sigue un muy mal destino, vamos a estar todos abrazados, lamentándonos por no haber colaborado para evitar que eso ocurriera. Vaya, si alguien quiere una idea de tesis doctoral, efectivamente esa nota tan misteriosa que pone Hayek en Derecho, Legislación y Justicia, donde dice una nota al pie, así como bien escondida, no tengo ningún desacuerdo sustantivo con Rawls, creo que dice así, o más o menos. Bueno, si alguien quiere doctorarse en eso, yo encuentro que ese es un temón, digamos, porque me parece delirante esa afirmación, pero en fin, quizás yo estoy muy equivocado y lo leo a los dos y veo que... Tomás hizo una síntesis muy buena. ¿Quién? John Tomás. Perfecto. Pero un tema interesante en todo caso, ver en qué medida esas dos filosofías liberales, pero que se ven desde, o que ocupan lugares en el cuadro político distintos, ¿no? Porque así, dicho muy caricaturalmente, Rawls está más asociado a la izquierda o a la socialdemocracia en todo caso, y Hayek más bien al pensamiento liberal de derecha, tendrían, digamos, mucho menos desacuerdos de los que uno piensa así como al ojo, ¿no? O de lo que uno puede ver, ¿no? No, o sea, en fin, sería muy paradójico que yo aquí defendiera a Michelle Bachelet o a Fernando Atria o a Alfredo Villañán, digamos, porque me pondría en una situación completamente imposible, no es mi problema. Y de hecho, digamos, tengo críticas muy severas intelectuales hacia los autores del otro modelo y políticas respecto de Michelle Bachelet. Solo diría dos cosas breves, que la primera es que entiendo el trabajo que hizo Axel en la tiranía de la igualdad, pero no hay que olvidarse que el otro modelo en su introducción se pone como, y yo creo que ahí está su error, digamos, dice, bueno, somos el nuevo ladrillo. O sea, nosotros estamos respondiendo al ladrillo, que es el documento elaborado por economistas durante el gobierno de Salvador Allende y que llegó por alguna razón a la oficina del almirante Merino el 12 de septiembre, por decir algo, no sé si tanto después, digamos, pero, y que impulsó la política económica de Pinochet, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer los autores del otro modelo es decir, bueno, hagamos un nuevo ladrillo para reconstruir un nuevo modelo, si esa es la idea, y de hecho está en la portada, no está como un ladrillo que está desarmado, ¿no? Entonces, Axel le responde al otro modelo que le responde a su vez al ladrillo. Yo creo que en algún minuto tenemos que pararnos a pensar, bueno, en vez de contestarnos lo que está bien y tiene su sentido y puede tener su valor, yo encuentro muy necesario e indispensable tomar un poco de distancia de ambas posturas, porque el otro modelo también es mimético respecto al ladrillo, ¿no? Y hace una descripción del mercado que es completamente, no sé si decir falaz, pero casi, ¿no? Que es completamente caricatural en todo caso. El mercado no es lo que describe el otro modelo, es mucho más complicado que eso, ¿no? Pero otro modelo, como ven el ladrillo, la defensa incondicionada del mercado, entonces dice, bueno, entonces no hay que tener mercado o el más limitado posible, porque el mercado solo encarna el egoísmo humano, porque esa es básicamente la tesis central, ¿no? Entonces, si queremos una realización recíproca, cuando el hombre podamos alcanzar un estado de fraternidad común, digamos, hay que superar el estado del mercado. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque creo que el mercado bajo ciertas condiciones produce cooperación y produce encuentro, bajo otras no, y habrá que ver qué condiciones sirven o no. Pero no cualquier respuesta de ese tipo me deja insatisfecho, digamos. Me deja satisfecho. Y respecto del populismo de Michelle Bachelet, yo entiendo o quiero entender el sentido de lo que dice Axel, ¿no? Pero yo haría una distinción haría dos distinciones. Una es el corazón de Michelle Bachelet, que hasta donde uno lo puede sondear, porque el corazón humano siempre es misterioso, efectivamente parece tener algo así como un alma RDA, digamos, aunque fuera por pura generosidad, o sea, porque fue recibida ahí por muchos años durante su exilio, ¿no? Y lo que ha sido la Michelle Bachelet política, que está contenida por limitantes institucionales y políticas que no le permiten hacer todo lo que ella quisiera. Yo estoy en desacuerdo con lo que ha hecho este gobierno, en desacuerdo radical, ¿eh? Pero tampoco me parece que haya subido los impuestos a un nivel brutal, tampoco me parece que haya, en fin, yo creo que ha tomado muy malas medidas, pero creo que hay un nivel de distancia respecto de lo que uno llamaría, y esta es la segunda distinción, una cosa es tener medidas populistas, puntualmente populistas, que no me cabe duda que este gobierno las ha tenido. Otra cosa es que el gobierno de Michelle Bachelet caiga en la categoría que se trabaja en ciencia política de populismo, ¿no? Que tiene sus propias condiciones y tiene su propio método, ¿no? Yo no tengo dudas de lo primero, tengo muchas dudas de lo segundo. Tampoco tengo una respuesta así como cierta, pero tengo muchas dudas de que uno pueda ponerla así como Perón, Getúlio Vargas, Bachelet, digamos. No me convence, ¿no? Porque
porque siempre ha sido respetuosa de las instituciones, ¿no? Ha querido llevarlas bastante lejos desde su punto de vista, pero no ha sugerido reelección, no ha eliminado poderes alternativos, no ha hecho nada tan loco. No digo que en su corazón, si tuviera todas las posibilidades, no lo hiciera, la verdad es que no tengo idea, digamos, es como un contrafáctico nomás. Pero, de hecho, su gobierno va a terminar con las elecciones de este año hechas en relativo orden, en un país pacífico donde, por supuesto, hay problemas, ¿no? Pero donde yo puedo criticar al gobierno por el diario y estoy muy tranquilo que mi señora y mis niños están bien en casa, ¿no? Eso es un dato que un opositor a Chávez, un opositor a Perón en su momento no lo tenía, ¿no? Si fueras empresario, no sería lo mismo. En fin, no soy empresario, así que tratando de Porque imaginarme te si echarían fuera el servicio de millonario. impuestos externos encima a fiscalizarte todo y a ver por dónde te pillan para poder agarrarte. Sí, eso sí, pero no estaría con miedo respecto de la salud de mis niños, de la integridad física de ellos, por decirlo así, ¿no? Ah, bueno. Sí, bueno, pero es que, en fin. Bueno, pero con Cristina tampoco. Con Salvo Cristina que fueras tampoco, mismo. yo no he objetado que esté Cristina ahí. Por eso. Yo creo que Cristina está más bien ahí que Michelle Bachelet. Pero en fin, eso, probablemente hay que dejar tiempo para preguntas, tendría más que decir, pero en fin, tampoco quiero monopolizar la palabra. No sé exactamente si tú quieres decir algo más. O sea, yo estoy de acuerdo, Daniel, si yo no pongo a Bachelet en el nivel de Perón, pero sí, y de hecho el libro es súper cuidadoso adentro, en especificar que no, pero sí creo que le está abriendo una puerta a este tipo de populismo que tú ves en otras partes, le está abriendo una puerta que antes no estaba abierta. La retrojadora, todo eso, y con políticas que fueron súper irresponsables, súper demagógicas, prometiendo cosas que no pueden cumplir, una reforma tributaria desastrosa, que todos los técnicos dijeron que no iba a ser buena, iba a ser un desastre, y es un desastre espantoso, la verdad. Yo discrepo, yo creo que ha sido muy mala, pésima para Chile, y por razones técnicas que podríamos discutir después. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, no la puedo poner al nivel. Y de hecho, por ahí la pusimos chiquitita abajo en la portada, es como los primos, te fijas, el primo no es Fidel Castro, está arriba como el abuelo de todo, te fijas, después sigue Chávez, entonces no fue casualidad. Y adentro hacemos la distinción de que no es lo mismo. Efectivamente la tratamos bastante suave, de hecho, incluso. Entonces estoy de acuerdo. Sí creo que abrió esa puerta. ¿Cómo se llama? Que dijo este inversionista en Nueva York, que dijo que el gobierno de Bachelet le había pegado con un palo al avispero el populismo. Yo creo que tiene bastante razón. Esta cosa de repartirle a cada santo una vela y regalar plata para todos lados, hacer todo mal, demagógicamente, y prometer cuestiones que no puede cumplir, es típicamente el camino que empiezan a seguir los países que se terminan arruinando, porque es difícil pararlo después, ¿te fijas? Es muy difícil pararlo, porque la economía política empieza a transformarse, todos los grupos de interés empiezan a esperar que el gobierno les dé algo, todos empiezan a presionar por agarrar, entonces nunca alcanzan los impuestos. El MEO había dicho que iba a hacer otra reforma tributaria, por suerte lo bajaron por secretaría, el Frente Amplio, una reforma tributaria peor todavía la que tenemos. Entonces esa es la dinámica en la que tú te metes, esa lógica, ese es el problema, que si tú la proyectas en mediano o largo plazo, esta cosa no es fácil pararla. Eso es todo lo que estoy tratando de decir, que el gobierno nos metió en ese camino. Yo creo que Daza, José Luis Daza se llama, tiene razón cuando dice esa cuestión. Y a mí lo que me preocupa no son los 4 años que vienen de Piñera, probablemente de Piñera, ojalá. Yo digo no porque me guste mucho Piñera, sino porque los que están de alternativa me parecen un poco menos convincentes, sino los que vienen en 10 años más, o en 15. Y si Chile sigue los próximos 10, 15 años, como ha seguido los anteriores 4, 5, 6, no sé, vamos a tener un país mucho peor que el que tenemos ahora, te lo firmo. Pero yo estaría dispuesto a aportar con ustedes lo que quieran, que va a ser un país mucho peor. Aquí ya hay gente, yo conozco gente que dice que si sale Guille se va de Chile. Y no es poca. Estamos hablando de eso, entonces... Pero habría que esperar ver el programa. Bueno, si que llega. Yo no sé si el programa va a decir mucho, pero... Muy bien, vamos perfecto con los tiempos, así que va a haber tiempo para las preguntas de ustedes, va a ser por dedocracia, así que profesor Manfred Svensson ha sido designado dedocráticamente para hacer el primer pregunta. A ver, hay un punto que Axel tocaba muy enfáticamente, que era la posibilidad de encontrar convergencia en el diagnóstico y propuesta, digamos, del lado liberal clásico y del lado más conservador. Yo totalmente de acuerdo con eso, en el punto de que una parte de eso en algunos temas es posible, y por otra parte, que cuanto más avanzan otros sectores, más tiende a acentuarse esas convergencias, pero el cuánto, el cómo, el dónde depende a su vez de un punto que levanta Daniel,
que es cuánto está uno dispuesto a reconocer de justicia en la reivindicación igualitarista, si es que algo, etc. Entonces yo creo que podría aclararse harta la cosa si cada uno brevemente pudiese tocar esto. Es decir, Daniel, ¿qué ves de justicia en la reivindicación igualitarista? Y Axel, ¿ves algo? ¿Parto yo? Como quieras. Mira, a ver, lo que pasa es que la premisa central del liberalismo clásico es la igualdad, la tesis de la igualdad natural. O sea, que todos los seres humanos tenemos moralmente una igualdad que es intrínseca y supongo que todos aquí están de acuerdo con eso. Que nadie es superior a otro por razones de que su naturaleza lo hace superior a otro. En el sentido de tener derecho a tener un esclavo o ser no sé qué. Ya, bueno. Y entonces, y si tú aplicas la igualdad ante la ley, que es un principio que se sigue inevitablemente, la idea de que somos todos iguales moralmente, porque ¿por qué vas a tener tú un privilegio de ser aristócrata y todo yo condenado a ser un campesino toda la vida? Si somos iguales moralmente tendríamos que aplicarnos las mismas reglas, es obvio. Bueno, con igualdad ante la ley tú vas a tener diferencias que van a surgir porque somos todos distintos al mismo tiempo en materia fáctica, o sea, de hecho somos todos diferentes. Tenemos talentos distintos, preferencias distintas, capacidades distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a tener desigualdad. Eso es, a mi juicio, inevitable y es consustancial la naturaleza. Menos mal que es así, porque si fuéramos todos idénticos sería espantoso el mundo. Ahora, ¿en qué parte yo diría que hay un rol que el Estado tiene que jugar? Y es la siguiente, es en una política pública focalizada que aquellos que no pueden pararse sobre sus propios pies, que no pueden salir adelante en este mecanismo que es el mercado donde todos intercambian y participan, etcétera, y donde las instituciones de la sociedad civil también se hacen parte y tienen que jugar un rol fundamental, tú los apoyas. Yo nunca he estado contra eso. Friedman tampoco, Hayek tampoco. La redistribución para aquellos que no tienen los medios. Pero no es una redistribución con fines igualitaristas. Es una redistribución con fines de progreso de los menos aventajados, que es distinto. No se pone el énfasis en que no haya alguien que le está yendo muy bien, que es lo que plantea el discurso más bien de izquierda. El de Piketty y toda esta gente. Sino que el énfasis se pone, o de bajar de los patines, por decirlo en términos brillantes del ministro Izaguirre. No se trata de bajar de los patines. Se trata de poner en patines y subirlo y subir a cohetes a todo el mundo, independiente de las distancias de unos con otros. Yo, y esa es mi convicción filosófica, si bien entiendo que sociológicamente se puede dar un problema, no creo que la igualdad sea un bien en sí mismo, la igualdad material, en algún sentido. Si pensara eso, no sabría cómo justificarlo, filosóficamente. Si alguno de ustedes el día de mañana es un empresario muy exitoso, y esta es la universidad que más donaciones privadas recibe en Chile, y decide hacer con su dinero lo que quiera, donárselo a una universidad como esta, en fin, donarlo a lo que quieran, o guardarlo, heredárselo a su hijo, o disfrutarlo, hacer lo que quieran con la plata, chocar un Ferrari como lo hizo Arturo Vidal. Bueno, eso no, porque eso es infracción a la ley y todo, pero pueden hacerlo en un contexto de seguridad, digamos. El problema de ustedes, yo no me puedo oponer a eso, si le han ganado honestamente la plata, porque entiendo además que han generado un valor a la sociedad, que han generado empleo, que le han ayudado a mucha gente a progresar y prosperar. Entonces, ese para mí no es el problema. El problema para mí es los que no tienen, es lo que les falta. Y ahí, por un lado, las instituciones de sociedad civil, que yo creo que son mucho más eficientes que el Estado para hacerse cargo de esos problemas, hay que fortalecerlas y hay que apoyarlas. Y por otro lado, cuando eso tampoco basta, tú tienes un rol redistributivo del Estado. ¿Te fijas? Yo nunca he argumentado en contra. No sé que tal vez argumentaría en contra. Pero Hayek y Friedman en general, lo que es la escuela de Chicago, lo que es... De hecho, el ladrillo, no sé si lo han leído, pero el ladrillo tiene una cantidad de intervenciones estatales increíble y de redistribución estatal. No es verdad que el ladrillo sea un documento ultra neoliberal, que no sé qué. No es así. Para apoyar a los más necesitados, para dar esto gratis, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es como lo plantea Fernando Atri y compañía. Ese es el espacio al que yo le veo. Ahora, podemos entrar a discutir en economía política y en técnica económica, cómo se hace y todo, y hasta qué punto lo puedes hacer efectivamente, porque los estados de bienestar están en Occidente colapsando. Y me refiero a algo que mencionó Daniel.
La elección en Francia, en realidad, y el surgimiento de todo este nacionalismo y el populismo con una extremista izquierda, con Le Pen, etc., y al final Macron logró salir, pero desbancando a los partidos tradicionales, tiene que ver con una decadencia en Francia que es espantosa. En Francia tú tienes desempleo que es de 2 dígitos, más de 2 dígitos. Tienes desempleo juvenil que es más del 20%. No hay, el Estado tiene un 90% de deuda sobre el producto, sin contar los pasivos, que son 4 o 5 veces el producto. Abrir una empresa en Francia es casi imposible. La legislación laboral te hace imposible contratar gente, por eso Macron promete que va a hacer algún tipo de flexibilidad. Entonces, el problema cuando tú entras en esta dinámica socialdemócrata es que terminas también generando situaciones insostenibles, como dice Richard Epstein. Las instituciones de la socialdemocracia son insostenibles a la larga, por razones de economía política. Ahora, esa es otra discusión. Sí creo, en todo caso, en el marco teórico de un Tomasi, que compatibiliza Hayek con Rawls, y yo pienso que Rawls se puede interpretar muy liberalmente. Escribí un artículo sobre el CEP hace un tiempo atrás donde lo hago, donde sí tú te haces cargo de los que no tienen oportunidades, y a ellos tú le das buenas oportunidades. Ahora, probablemente la forma de darle esa oportunidad no es que el Estado controle todo, o las oportunidades que le va a dar, sino que tal vez subsidiando la demanda. Hay que verlo, eso es una cuestión técnica. Entonces, yo creo que ese es el rol, a mi juicio, que debería jugar el Estado. Lo que no estoy de acuerdo es una igualdad chata, donde nadie puede sobresalir y donde el que sobresale se le saca la mugre con impuestos, lo hacen pedazos, porque eso es lo único que conduce, además de arruinar éticamente los países, como se está viendo, hay estudios en Suecia que muestran cómo la ética del trabajo ha caído producto del Estado benefactor, tremendo, entre ciudadanos suecos, sino que además te destruye los incentivos para el progreso, que al final también queremos eso, no es lo único que queremos. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí queremos que haya progreso, que la gente salga adelante. De lo contrario, también vas a tener problemas y tensiones. No solo el progreso que genera tensiones, la ausencia de progreso también te genera ciertas tensiones. Y esos problemas al final terminan con un populista, con un chavo, qué sé yo, en el poder. Y eso obviamente no lo queremos. Yo creo que hay, o sea, para distinguir así, grosso modo, hay 2 tipos de argumentos. Y uno es un argumento puramente táctico, que es decir, táctico o estratégico si es que se quiere, pero que es decir, ojo, hay una verdad en esa reivindicación que es instrumental o que es calculadora, que es decir, si es que el sistema de economía libre, por decirlo así, las personas no la sienten como legítima, entonces el sistema se va a derrumbar. Esto es simplemente una constatación, ¿no? Para el terremoto en Chile, si ustedes se acuerdan, fíjense cómo reaccionó la gente respecto a los supermercados. La gente lo fue a saquear. ¿Se acuerdan de esas imágenes, no? Y nos va a buscar pañales porque no tengo pañales, ¿no? Salía con teles, zapatillas, digamos, computadores, digamos. Era una imagen así que recordaba mucho a Hobbes, así como que se suspende la ley y la fuerza de la ley, digamos, y aquí somos todas unas bestias, digamos. Y uno dice, bueno, esa misma gente hubiera ido al almacén de la esquina cuya dueña conocía a robarle el almacén. Probablemente no, a lo mejor hay algún bandido que sí, pero en principio no. ¿Y qué es lo que pasa? Que el capitalismo cuando se desarrolla genera estructuras anónimas que tienen dificultades de legitimación mayores que el almacén de la esquina. Y ese problema hay que tomárselo en serio, porque si no la gente cuando se corta la luz y no hay carabineros va y te saquea, digamos. Eso llevado así como a una escala mayor, digamos, supone que el sistema no cae si la gente no piensa que la transacción es justa por los 2 lados, ¿no? Es increíble la cantidad de gente, por ejemplo, que es feliz estafando al ISAPRE, ¿no? Cuando logra que el bono se lo haga otra persona, digamos. Claro, porque ellas sienten como el ISAPRE me estafa siempre, aquí le gané yo, digamos. O para qué le devolver la plata si me cobró mal a la cajera, si en fin, a mí me han estafado tantas veces, ¿no? Y eso es grave porque el mercado, yo creo, se sostiene, tiene una premisa que él mismo no puede proveer, que es de confianza. Hay una transacción cuando yo confío que los dos vamos a cumplir, que no nos vamos a estafar, digamos. Que cuando te digo 1 kilo de pan, 1 kilo y no hay 600 gramos, digamos. No hay transacción posible, ¿no? Y esa confianza requiere, y aquí conecto con la otra parte de la respuesta, que no es puramente instrumental, requiere cierta política, ¿no? Y por tanto, grados de desigualdad elevados requieren justificaciones muy sofisticadas, ¿no? Permite que acá hay un discurso y hay una cháchara. A mí también me da risa cuando la gente dice, bueno, Luksic tiene todos estos millones de dólares. Bueno, en un sistema capitalista naturalmente hay acumulación de capital, y aunque Luksic quisiera no se pudiera gastar esa plata. O sea, no es que la tenga en su cuenta corriente hoy día y que vive en una casa de ese precio, ¿no? Obviamente vive mucho mejor que nosotros, digamos, no. Pero no es que tenga en su cuenta corriente hoy día, no sé cuánto tiene, 10.000 millones de dólares, no. Eso es absurdo, ¿no? En capitalismo hay acumulación de capital y por tanto hay gente que acumula ese capital.
pero lo tiene invertido, ese capital está funcionando, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, las desigualdades muy elevadas deben ser contenidas políticamente. Esto quiere decir, tiene que haber, como dice Aristóteles, cierta igualdad. En algún lugar, cierta igualdad. Y la igualdad ante la ley, aunque es muy importante, yo creo que no basta. Yo creo que lo que en Chile hemos perdido es justamente la conciencia que formamos parte de una misma comunidad y hemos perdido lugares de encuentro. Esto en parte por procesos que son propios de la modernización, ¿eh? Tenemos ciudades muy grandes, por ejemplo, ¿no? Ya no hay... Yo iba todos los sábados a la plaza con mi papá, digamos, y cantaba una bandita. Yo no vivía en Santiago, ¿no? Y había un momento donde había cierta igualdad. Eso se pierde cuando la ciudad crece mucho, ¿no? Y yo simplemente llamo a poner atención a esas tensiones, porque la pérdida de ese tipo de fenómenos, por cotidianos y tontos que parezcan, va generando va horadando los fundamentos del sistema, creo. ¿Puedo hacer un comentario? Que tú tocaste un tema súper importante, el de la confianza. La confianza, y esto está estudiado en economía política, lo que hace es reducir los costos de transacción, por lo tanto es un componente esencial del mercado. Si tú no confías en alguien, y en Chile nadie confía en nadie, Siempre el notario, digamos, ¿no? Claro, hay que ir al notario, hacer 30 cuestiones, y al final se tranca mucho el mercado. Y llega un punto, si la confianza es tal, en que puede incluso desaparecer. O sea, los grupos más cohesionados terminan entre ellos y no se meten con los otros. O sea, y eso es cierto. Ese es un problema que tiene mucho que ver con la cultura, ¿ya? Y los mercados se desarrollan más eficientemente en culturas en las cuales la confianza interpersonal es más alta. Y por lo tanto la productividad general aumenta. Ahora, yo no creo, porque este es un problema de toda América Latina, yo no creo que el mercado como tal pueda resolver ese problema. Por supuesto que ayuda, yo creo distinto a ti, que el mercado acerca a la gente más que la distancia. El comercio global y todo hace la contraparte en China, ¿no? Que te da lo mismo antes, ahora más o menos los tienes presentes. Lo que dice Steven Pinker en su estudio ahí en Harvard, que el comercio es una de las fuerzas que más ha ayudado a que se reduzca la violencia en el mundo. Yo creo que lo mismo con el mercado, a nivel más interno. Entonces, la confianza es esencial, pero eso es un problema de etos, es un problema mucho más profundo, es un problema civilizatorio. Y yo te diría que el tipo que no le paga a la cajera la plata, o el que se estafa al ISAPRE, no es necesariamente porque siente que el ISAPRE lo estafó a él, es porque puede hacerlo. Es porque es un pillo y es un fresco. Porque culturalmente nosotros vivimos en un país en el cual no hemos desarrollado la ética de la confianza que se ha desarrollado en otros países, los nórdicos, por ejemplo. Esa es una realidad. Por eso mismo hay sistemas públicos que en Noruega o en Suecia pueden funcionar mejor que acá, porque acá los funcionarios van a desviar la plata, se la van a robar, va a haber corrupción. El mío no quería iluminar mucho sobre eso. ¿Cómo se hace? Pero entonces ojo con ese tema, que yo soy plenamente consciente de que la base requiere una base cultural sólida. Y eso yo creo que Hayek no te lo discutiría, Douglas North mucho menos, de hecho él habla de eso todo el rato, las instituciones informales, valores, hábitos, todas esas cosas, y un nivel de civilidad. Y ahí hay un desafío, porque en una de esas nosotros no hemos llegado a ese nivel de civilidad en Chile y estamos destinados a terminar destruyéndolo. Yo no lo descarto. Sí, y está bien, y recojo todo lo que dice. Yo creo simplemente que el desarrollo de la economía de mercado, probablemente esta sería la formulación más precisa, ¿no? Hace más visible ese tipo de problemas. No es que existieran antes, obviamente, hay un sustrato cultural. Y me pregunta si es que el desarrollo de la economía de mercado ayuda a resolver esas tensiones o no, y si la respuesta es no, saber en qué medida y por qué no. Yo creo que el mercado a veces une, a veces divide y depende completamente de las circunstancias, ¿no? Mi respuesta a esa pregunta sería depende. Depende de si es que, para ocupar la terminología de Polanyi, depende si es que está encastrado en un etos o en unas costumbres sociales, en una sociología dada, digamos, y por tanto si está encastrado, bueno, entonces claramente que puede unir mucho, ¿no? Obviamente que puede unir, pero cuando se desencastra, o sea, cuando sale, cuando ya no está integrado a una comunidad política, sino que se desintegra, y en esto yo soy, y aquí sí que creo que vamos a estar mucho más en desacuerdo, ¿no? Soy mucho más escéptico de la globalización, porque creo que la globalización justamente permite el desencastramiento total del capital, digamos, que ya no responde a comunidades políticas, sino que responde a nada, digamos, porque siempre se puede ir, digamos, y no está atado existencialmente a una comunidad política.
Eso en Chile todavía no termina de ocurrir. Los hijos de los grandes millonarios en Chile todavía estudian en Chile, si entiendo bien, ¿no? El día que se vayan esos hijos, bueno, tenemos un problema grave, ¿no? Porque quiere decir que ya se desencastró completamente, ¿no? Y yo creo que cuando el mercado puede unir o dividir, según cuán integrado está a una comunidad política. Manent, por ejemplo, tiene la tesis de que el capitalismo antiguo estaba legitimado, que las grandes fortunas le hacían regalos a las ciudades, ¿no? Joaquín siempre recuerda que en Chile existía el Parque Cauciño, pero que le cambiamos el nombre y llamamos Parque O'Higgins, ¿no? Y no, pues hubo un millonario ahí que le quiso dar un parque a la ciudad, ¿no? En Viña está la Quinta Vergara, que fue un millonario que le quiso dar a la ciudad eso, ¿no? Y eso legitimaba el sistema. Hoy día eso se hace menos. Y Polman comparó alguna vez su Costanera Center con el Campo de Marte en París, digamos, lo que... En fin, no sé si era un auto chiste o no, pero claro, uno dice, bueno, si este es tu regalo a la ciudad, bueno, esperamos otra cosa, Horst, me dan ganas de decirle, ¿no? Esperamos más de ti, porque eso es lo que demuestra que tú estás atado y existencialmente a una comunidad política, ¿no? Y yo creo que esos son los problemas que el desarrollo del capitalismo hace más visibles. Por supuesto que la falta de progreso tiene sus tensiones y son terribles, y muchas veces son más terribles. O sea, si es que me van a elegir entre estos problemas y la mortalidad infantil y la desnutrición infantil, yo no tengo dudas, ¿no? No tengo ninguna duda, obviamente. Pero esta es nuestra realidad, estos son los problemas que nos toca ver ahora, y yo creo que tenemos que verlo, y ese sería el grado de verdad que a mí me interesa descubrir en esa reivindicación, así como para tratar de responder a la pregunta. Pero en fin. Estamos sobre la base. Estamos recién empezando nosotros. Estamos recién empezando. ¿Ah? Yo me comprometo a responder corto si quiere dar una pregunta más. Yo también. ¿Quién quiere que sea presidente? ¿Ah? ¿Quién quiere que sea presidente? De los candidatos. ¿Yo? No tengo opinión. Hay un alumno ahí que fue el primero en levantar la mano, antes que más. Sí. Un poco tocando una cosa, pero va a los dos. Por un lado, Axel apunta más, por decirlo así, sintiendo más como al choque, a buscar hacer la contradicción a la idea que va llevando a la izquierda. El tema que yo le veo peligroso a eso es que se cae realmente, a mí me parece que la derecha actualmente que no tiene una visión de sociedad. Al final, la derecha ha caído en discutir, por ejemplo, reforma laboral. Bueno, la derecha sale con reforma laboral. Al final, nunca se le presenta a la sociedad una visión de sociedad, un camino a cual seguir. Y vemos, por ejemplo, gobiernos de derecha que funcionan como una empresa, sacando proyectos, pero al final que no se encadenan a ayudar a la gente a cambio. Por otro lado también, que ya tanto esto que tenía como Axel de generar choque, es con este como análisis tan pausado de la idea, ¿cómo buscas tú, cómo tú crees que es el camino que van a influir realmente en la sociedad y no se van a quedar en un libro? Si quiere contestar yo primero, sí. Somos corteses con las visitas, las dejamos terminar. O sea, mi trabajo, así como yo lo veo, es un trabajo que efectivamente no es necesariamente excluyente con otros trabajos, pero es un trabajo de largo plazo. O sea, si uno está convencido de que las ideas gobiernan y penetran, bueno, esas ideas hay que trabajarlas con mucha sofisticación y con un trabajo de mucha paciencia. O sea, aquí no vamos a tapar en 2 años ni en 5 años los baches que produce... No sé, pero el último gran libro que escribió un intelectual que uno podríamos llamar de derecha en Chile, uno tiene que ir años atrás para ver intelectuales que se hayan preocupado por esto mucho, ¿no? Quizás el libro así que más marcó en su minuto fue el de Góngora, que fue escrito en el 82, así como un libro realmente importante, ¿no? Y Góngora no sé si se hubiera clasificado como de derecha por lo demás, así que esto incluso es más complicado, pero este es un trabajo de años. O sea, ¿por qué la Concertación duró 20 años con mucho éxito y con mucha estabilidad política, que con esto termino para cumplir mi compromiso? Porque durante toda la dictadura habían 5 o 6 centros de estudio donde trabajaba mucha gente muy inteligente que pensó, discutió, escribió, conversó. No es casual ese éxito. Y si uno va a ver los libros que produjeron, uno dice, chuta, aquí estos tipos estaban pensando, tenían ideas, tenían tensión existencial, tenían rigor. Era obvio que les iba bien porque tenían un mono armado, ¿no? Si tú vas a mirar lo que hizo la derecha entre el año 90 y el 2010, no te vas a encontrar con, en fin, tampoco quiero ser así como excesivamente, pero te vas a encontrar con poco. En tu caso, no del mismo nivel de lo que la Concertación hizo en los 80, que es un trabajo de joyería. Si a alguien le interesa la historia política chilena, vaya a mirarlo porque es de joyería. Uno puede no estar de acuerdo, pero es un trabajo muy bien hecho. Y por tanto, yo miro lo que yo hago, así como para contestarte así como en términos personales, como un trabajo de largo plazo, cuyos frutos no creo que se puedan ver demasiado pronto, porque este es un problema de largo aliento, ¿no? Este es un problema de largo aliento, y los liberales algo saben de eso porque Hayek pasó una
larga travesía del desierto, le llama Abel, ¿no? Pero con esto cierro y cumplo mi compromiso. El problema, como diría Keynes, es que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Yo estoy de acuerdo con Daniel, que es muy importante el trabajo a largo plazo. Nosotros también hacemos eso en la Fundación para el Progreso, traemos los libros en español de Hayek, de Mises, de toda esta gente que ya están ahí, y nadie de nosotros va a escribir algo mejor que lo que escribieron ellos, muchos jóvenes los compran. El problema es que en estos países es difícil porque se te dan vuelta muy rápido, tienen una quilla muy corta del primer temporal, más o menos grande, se te dan vuelta. Entonces hay que estar, no solamente, a mi juicio, en la batalla del largo plazo, que también hay que estar, porque el largo plazo puedes no llegar, sino también en la del corto plazo. Ahora, respecto a la derecha, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la derecha no tiene una filosofía política, no tiene nada muy claro, ¿ya? Ahora, yo en lo personal, que no me identifico como ser parte de partidos de políticos de derecha, y nunca he dicho yo levanto las banderas de derecha. Sí tengo una filosofía política, que es la filosofía política liberal clásica, que es lo que he tratado de transmitir siempre. Desde libros donde he escrito al respecto sobre distintos temas, hasta charlas, etc. Artículos en el diario y así. Ahora, podría escribir papers más académicos, de hecho, algo estoy empezando a hacer de eso. Escribí un paper sobre desigualdad el año pasado en un libro del CEP, que fue muy bien comentado, hasta por intelectuales de izquierda, famosos. Pero yo creo que va a tener re poco efecto, esa es la verdad. Yo creo que va a tener re poco impacto. En cambio, el engaño populista tiene un impacto mucho más grande. Tercera edición, todo el mundo está hablando, muchos niños, muchos cabros lo leen en la universidad, muchos llegan a la fundación por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el rol del intelectual público, que estoy de acuerdo, que otro que el del intelectual que está investigando y haciendo cosas más de fondo. Yo de verdad, yo tomé una opción consciente por la intelectualidad pública, no fue una cuestión que a mí no me guste el otro, también me gusta. Pero cuando salen los tipos a decir hay que eliminar las FP, y si se eliminan las FP se acabó Chile, se los digo así. No, esto no tiene dos lecturas. El mercado de capitales colapsa, la inversión se va, vas a tener otro país de la noche a la mañana, si es que eso llega a pasar. Esto puede sonar exagerado, pero no lo es. Este es el país con mercado de capitales más indexado que existe el fondo de pensión en el mundo. ¿Ah? Bueno, cuando tú ves eso y un montón de gente marchando por esta cuestión que no sabe muchas veces, como muestran encuestas, que no saben bien cómo funciona el sistema, tú dices, chuta, hay que salir a refutar las mentiras, las falacias de los promotores de No Más FP, porque está lleno de mentiras. También puedo escribir un libro mucho más sesudo, mucho más sofisticado de toda la cuestión, pero la verdad es que el sistema te lo pueden tumbar en 1 año, en 2 años, en 3 años. Entonces, por eso mi prototipo, si tú me dijeras a mí quién es el que más admira en el siglo XX, es Milton Friedman, independiente de sus ideas de fondo. Porque fue el intelectual público, yo creo, más efectivo del siglo XX. Y además fue un gran académico que se ganó el premio Nobel, etcétera, etcétera. Pero fue un intelectual público con una potencia, con un impacto y una fuerza. ¿Y por qué? Él tenía sus programas en televisión donde influía muchísimo. El tipo iba a todos los foros universitarios, iba a todos los programas de entrevista, iba a todos los programas de radio, iba a todo. Y logró generar un movimiento increíble. De hecho, fue mucho más efectivo que Hayek desde el punto de vista del intelectual público. Hayek no era un intelectual público. Entonces, yo creo que las dos cosas son necesarias. El tema de la filosofía política es el trabajo un poco más de fondo, estoy de acuerdo, pero hay un tema de urgencia en este minuto en Chile y hay que trabajar en una construcción de proyectos a largo plazo también, estoy de acuerdo con eso. Y en eso, liberales y conservadores, yo creo que nos tenemos que tomar la mano y trabajar juntos. Porque la verdad, en serio, pienso que las diferencias no son tan grandes. Eso es lo que yo realmente creo, en el fondo. Sobre todo, hay liberales muy intolerantes también, que están mucho más asociados a ideas progresistas de izquierda. Están en la derecha, pero están más asociados a ideas progresistas de izquierda. De hecho, el Partido Liberal tiene el Frente Amplio. Sí. Bueno, es que ese es otra cosa. Es un problema tuyo. Sí, sí. Eso es cualquier cosa menos liberal. Es como el comunismo libertario que ahora inventaron, no sé de dónde sacan esa idea, pero por ejemplo, todos los temas, lo que pasa es que hay que aprender a convivir, porque te fijas, los temas valóricos son los que dividen, y la izquierda es súper astuta porque la derecha se empieza a unir, les tiran lo del aborto. Y ahí empiezan a cuchillarse. Y al final te sacan lo del aborto y la reforma tributaria.
Entonces, la crítica que tengo yo al sector que uno podría decir, no sé si derecha, pero por lo menos que no quiere el socialismo, o que no quiere ese tipo de sociedad hacia allá, es que nos peleamos por el 10% que no estamos de acuerdo y no nos unimos por el 90% que sí estamos. Y si seguimos así, estamos perdidos. Estos gallos no van a pasar la hora porque son mucho más hábiles a la hora de ponerse de acuerdo, aunque tengan diferencias a veces más grandes, incluso, que las que tenemos los del otro lado. Ese es mi punto. Yo no tengo problemas con la visión conservadora en materia moral, por ejemplo. Yo podré tener mi postura, pero yo la respeto, la tolero, la acepto, no creo que esté equivocada 100%, y estoy dispuesto a trabajar con conservadores. Lo que pasa es que ellos, no ellos, pero algunos de ellos no están dispuestos conmigo. Porque yo digo, por ejemplo, mira la penalización del aborto entre los 2 primeros meses y todo, tengo problemas con ese tema. No es tampoco que esté totalmente convencido de que... no es que vamos a abortar, no. Como la gente y a los progre ultra. Esos son totalmente fanáticos, o sea, ya es que hay gente que llega a niveles delirantes. Pero sí me cuesta pensar, por ejemplo, que una niña de 18 años que aborta al mes y medio hay que meterla a la cárcel. Sí, me cuesta pensar eso, de acuerdo. Okay. Pero hay gente, lo planteé de manera un poco cruda, pero hay gente en el mundo conservador que esto es tan fundamental, le toca tanto las vísceras, que entonces todo el 99% donde estamos de acuerdo en lo demás, no puedo trabajar con este tipo. Y viceversa, por el lado liberal, lo mismo. Y así no vamos a llegar a ninguna parte, porque es imposible, por mucho que Daniel el día de mañana tenga desarrollado completo el norte político que deberá seguir la derecha en Chile, de punta a cabo, si tú no tienes esta tolerancia entre los distintos corrientes que hay, que pueden identificarse con la mayor parte de lo que diga él, hay una posibilidad de que esto se transforme en algo real. Al final, ¿te fijas? Y ahí hay un tema de actitudes personales que hay que cambiar. De tolerancia, de amistad cívica, etcétera, etcétera. Si no logramos eso, vamos a terminar todo. Yo voy a terminar hablando de mi liberalismo, Daniel va a terminar hablando del mundo que él se imagina, que por lo demás no creo que estén tan lejos. Vamos a terminar probablemente en universidades en Estados Unidos o en Europa, en otra parte. ¿Te fijas? Porque sí, ahora estoy siendo catastrófico, pero o vamos a terminar ahí como diciendo, bueno, yo vengo 30 años diciendo esto y nada de esto ha tenido ningún efecto en la realidad. Y nos va a pasar a los dos. Porque los otros gallos nos van a pasar la planadora.